junio de 1914. El sol caía como plomo fundido sobre las áridas llanuras que rodeaban Zacatecas. El aire, espeso con el polvo rojizo levantado por millares de botas y cascos de caballo, vibraba con la promesa de una batalla que definiría el destino de la revolución. Desde su puesto de observación improvisado en las afueras de la estación de Calera, el coronel Mateo Silva, un hombre forjado en la disciplina del colegio militar pero cuyo corazón latía al ritmo de la División del Norte, observaba a través de sus binoculares el infierno que se desplegaba frente a él. A lo lejos, imponentes y desafiantes, se erguían los cerros de la Bufa y el Grillo, coronados por las fortificaciones de los federales. Eran fortalezas naturales, erizadas de cañones y nidos de ametralladoras que escupían muerte con una regularidad escalofriante. Vio como otra de sus baterías de artillería, los orgullosos cañones Saint-Chamond Mondragón de 75 milímetros, ladraba con furia. Los proyectiles trazaban arcos gráciles en el cielo blanquecino, pero su viaje terminaba en una decepción mortal. Algunos caían cortos, levantando nubes de tierra inofensivas en las faldas del cerro. Otros impactaban contra los parapetos de piedra y adobe, desprendiendo apenas una lluvia de escombros. Era como arrojar piedras contra un gigante de granito. Era la séptima batería que veía neutralizada esa semana, no por fuego directo, sino por la pura frustración y la metralla que los huertistas les devolvían desde su posición inalcanzable. Los cañones de los federales, más pesados y emplazados en la altura, los estaban desangrando desde distancias a las que los hombres de Villa no podían responder. Pero el coronel Silva, discípulo predilecto del general Felipe Ángeles, el cerebro de la artillería revolucionaria, acababa de recordar algo. Un pasaje oscuro, casi herético, leído en un viejo manual de artillería francés, algo que nadie más parecía haber notado, algo que podría cambiarlo todo. El problema era tan simple como letal. La artillería pesada de los federales, atrincherada en las cumbres, poseía una ventaja insuperable de alcance y posición. Podían bombardear las líneas de la División del Norte con una impunidad desmoralizante. Los cañones de 75 milímetros de Villa, excelentes en campo abierto, simplemente no tenían la energía para alcanzar y penetrar las fortificaciones en lo alto de la Bofa. La balística era una tirana. Esto significaba que los federales podían destruir la artillería villista desde distancias donde los revolucionarios no podían hacer absolutamente nada, excepto morir o retirarse. Y Pancho Villa no era hombre de retiradas. Las tácticas para enfrentar esta situación eran un catálogo de desesperación. Cargas de infantería suicidas a través de campo abierto, cegadas por la metralla antes de llegar a la base del cerro. Ataques nocturnos de caballería, valientes pero inútiles contra fortificaciones bien defendidas. Intentos de flanqueo que se perdían en el laberinto de cañadas y arroyos secos, solo para ser descubiertos y aniquilados al amanecer. Cada intento costaba cientos de vidas. La División del Norte, el ejército más poderoso de la revolución, se estaba desangrando contra las rocas de Zacatecas. Ninguna de estas tácticas resolvía el problema fundamental. La artillería villista no podía dañar al enemigo en sus nidos de águila. El coronel Silva bajó los binoculares, el rostro cubierto por una fina capa de polvo y sudor. Sentía el peso de la mirada de su general, Pancho Villa, un hombre cuya paciencia era tan corta como larga su carabina 30-30. Silva no era un ingeniero, era un oficial de artillería con casi 20 años de experiencia, un veterano de 1000 escaramuzas que había aprendido el oficio del mejor, del general Ángeles. Pero a diferencia de otros oficiales de combate, poseía una curiosidad técnica casi académica. Leía los manuales no solo para aprender a operar las piezas, sino para entender la ciencia que las hacía funcionar, la balística, la química de los propelentes, la metalurgia de los cañones. Esa noche, en el sofocante interior de su tienda de campaña, mientras el campamento zumbaba con los sonidos de hombres heridos y el rasgueo melancólico de una guitarra, Silva buscó frenéticamente entre sus baúles. Encontró el libro, un manual de artillería de campaña de la escuela francesa, encuadernado en cuero y con las páginas amarillentas. Lo había estudiado años atrás, en Chapultepec. En la página 247, en una sección sobre propelentes y cargas de proyección, encontró el párrafo que atormentaba su memoria. Lo había leído antes, pero en la comodidad de un aula le había parecido una simple curiosidad teórica. Ahora,
con el olor a muerte en el aire, las palabras adquirían un peso terrible y esperanzador. La velocidad de salida de los proyectiles, y por ende su alcance y poder de penetración, puede ser incrementada mediante la adición de un agente propelente suplementario, como pólvora negra refinada o nitrato de potasio pulverizado, introducido en la recámara del cañón antes de la carga del cartucho estándar. Y debajo, en una letra cursiva más pequeña, la advertencia que helaba la sangre. Advertencia. Este procedimiento no está autorizado para uso en campaña debido a los severos riesgos de sobrepresión en la recámara y la posible explosión catastrófica del cañón. Silva leyó el párrafo 3 veces, sus labios moviéndose en silencio. Luego hizo algo que cambiaría el curso de la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana. Ignoró la advertencia. La física del asunto era brutalmente sencilla. El proyectil estándar de 75 milímetros salía del cañón de Saint-Chamond Mondragón a una velocidad aproximada de 530 metros por segundo. Esa velocidad inicial determinaba la energía cinética del proyectil, por lo tanto, su alcance máximo y su capacidad para destruir un muro de piedra. Si lograba aumentar esa velocidad de salida, aunque fuera en un 10%, la energía cinética se incrementaría de forma exponencial, ya que la energía es proporcional al cuadrado de la velocidad. Un aumento del 10% en la velocidad significaría casi un 21% más de energía en el impacto. Más energía significaba más alcance. Más alcance significaba poder tocar a los federales. Más penetración significaba matar a los federales en sus trincheras. Pero el manual era claro, el procedimiento no estaba autorizado. La razón era el riesgo de sobrepresión. Los cañones estaban diseñados para soportar una presión específica, generada por una cantidad precisa de pólvora sin humo. Añadir un propelente extra, especialmente uno tan inestable como la pólvora negra, podía generar presiones que excedieran los límites de seguridad del acero francés. Podía causar fisuras, deformar la recámara o, en el peor de los casos, una explosión que convertiría el cañón y a sus sirvientes en una masa de metal retorcido y carne destrozada. Silva necesitaba hacer pruebas, pero no podía hacerlas oficialmente. Sería una violación directa de todas las ordenanzas. Decidió que la necesidad de la revolución estaba por encima de los reglamentos escritos en tiempos de paz. Lo haría extraoficialmente, en secreto. Al amanecer del día siguiente, en un barranco aislado a varios kilómetros del frente, Silva y un pequeño equipo de artilleros de su más absoluta confianza prepararon el experimento. Había requerido un cañón que había sido dañado y reparado, pero que aún no había vuelto al servicio activo. También había conseguido 50 proyectiles de alto explosivo y varios kilogramos de pólvora negra refinada, de la que se usaba para las granadas de mano. El plan era simple, cargar el cañón con cantidades progresivamente mayores de pólvora negra antes de insertar el cartucho estándar y medir los resultados. No era tan estúpido como para quedarse cerca. Usó un sistema de disparo remoto improvisado, uniendo el gatillo a un largo alambre de telégrafo que desenrolló hasta una distancia segura detrás de una loma. La primera prueba fue con una dosis conservadora, 25 gramos de pólvora negra. El equipo se cubrió los oídos. Silva tiró del alambre. El cañón disparó con un estampido apenas un poco más seco de lo normal. La velocidad de salida, medida con un cronógrafo de balística prestado del general Ángeles, fue de 548 metros por segundo. Un aumento de 18 metros por segundo, un 3% más rápido que el estándar. Con el corazón en un puño, Silva se acercó a inspeccionar la pieza. El cañón estaba caliente, pero no había señales visibles de daño. El mecanismo de retroceso había funcionado correctamente. La recámara estaba intacta. La segunda prueba fue con 50 gramos. El sonido del disparo fue más profundo, más bronco. El retroceso hizo que el cañón saltara visiblemente sobre sus calzas. La velocidad de salida fue de 565 metros por segundo, un aumento del 6.7% sobre el estándar. Una nueva inspección no reveló daños aparentes, solo un olor más acre a azufre quemado. La tercera prueba, 75 gramos. Esta vez, el disparo fue notablemente más fuerte, un rugido que hizo vibrar el suelo y levantó una gran nube de humo. El retroceso fue más pronunciado,
casi violento. Silva inspeccionó el cañón con una minuciosidad febril, usando una linterna y una lupa para examinar cada centímetro del interior de la recámara. Encontró ligeras marcas de calor, como si el metal hubiera sudado fuego, pero no había grietas ni deformaciones. La velocidad de salida fue de 592 metros por segundo. Un impresionante aumento del 11.3%. Estaba funcionando. La cuarta prueba, 100 gramos. Esta vez, hasta Silva dudó. 100 gramos era una cantidad bárbara de propelente extra. Era jugar con fuego en un polvorín. Miró los rostros tensos de sus hombres. Vio en ellos el mismo cansancio y la misma desesperación que sentía en sus propios huesos. Decidió continuar. Se retiró a su puesto, tomó el alambre con manos sudorosas y tiró. El disparo fue un cataclismo. Un rugido bestial que pareció desgarrar el aire, seguido de un retroceso tan violento que el cañón entero saltó hacia atrás casi medio metro. Una densa nube de humo negro y grasiento envolvió la pieza. Silva corrió a inspeccionar, temiendo encontrar un amasijo de metal reventado. El cañón estaba extremadamente caliente, casi al rojo vivo al tacto. La recámara mostraba una clara decoloración por el calor extremo, pero milagrosamente, no había grietas. No había deformación estructural. El viejo acero francés había aguantado. La velocidad de salida fue de 621 metros por segundo. Un aumento del 16.8% sobre el estándar. Silva, con las manos temblorosas, hizo los cálculos balísticos en su libreta. Un proyectil de 75 milímetros viajando a 621 metros por segundo tendría aproximadamente un 36% más de energía cinética que uno estándar. Eso, teóricamente, podría ser la diferencia entre hacerle cosquillas a los muros de la bufa y demolerlos. Pero necesitaba más que teoría. Necesitaba una prueba real. Al día siguiente, los hombres de Silva construyeron un objetivo. No podían conseguir un pedazo del blindaje de un fuerte, así que improvisaron. Levantaron un grueso muro con rocas de la región y adobe, reforzado con vigas de una hacienda quemada, imitando la construcción de los parapetos federales. Lo instalaron a 1200 metros de distancia, una distancia de combate típica en aquel terreno. El primer disparo fue con un proyectil estándar, sin la carga extra. El obús impactó en el muro con un golpe sordo, levantando una nube de polvo y dejando apenas una cicatriz superficial en las rocas. Penetración, 0. El segundo disparo fue con la carga de 75 gramos de pólvora negra. La velocidad estimada era de 592 metros por segundo. El proyectil golpeó el objetivo con un sonido diferente, más agudo, un crujido seco. Silva corrió a inspeccionar. El proyectil había penetrado parcialmente, creando una profunda grieta en el muro y desmoronando una buena sección de adobe, pero sin atravesarlo por completo. Penetración, unos 40 centímetros, aproximadamente. Mejor, pero no suficiente para alcanzar a los hombres que se escondían detrás. El tercer disparo. El definitivo. Con 100 gramos de pólvora negra. Velocidad, 621 metros por segundo. El impacto fue devastador. El proyectil no golpeó el muro, lo atravesó. Hubo un estallido de roca y adobe, y el obús perforó limpiamente la estructura, dejando un agujero del tamaño de un hombre por el que se veía el cielo del otro lado. Silva había encontrado la fórmula. 100 gramos de pólvora negra podían convertir sus cañones de 75 milímetros en armas capaces de derribar las fortificaciones de la bufa a más de 1 kilómetro de distancia. Pero quedaba una pregunta crítica. ¿Cuántos de estos disparos sobrecargados podía soportar un cañón antes de que la sobrepresión lo hiciera pedazos? Durante los siguientes 2 días, Silva llevó a cabo una brutal prueba de resistencia. Disparó el cañón de prueba 47 veces, usando siempre la carga de 100 gramos. Después de cada 10 disparos, lo inspeccionaba meticulosamente. Después de 20 disparos, notó una ligera erosión en las estrías del ánima, pero aún dentro de los límites aceptables. Después de 30 disparos, la erosión era más pronunciada, pero el cañón seguía disparando con una precisión razonable. Después de 47 disparos,
La erosión era significativa y la precisión había disminuido en un 15%, pero el cañón no había explotado. No había fisuras estructurales. Todavía era funcional. Silva calculó que un cañón podía disparar entre 40 y 50 proyectiles mágicos antes de necesitar ser reemplazado. En una batalla, un cañón rara vez disparaba más de 15 o 20 proyectiles antes de cambiar de posición o de que el combate terminara. 40 disparos era más que suficiente. Esa misma tarde, el 23 de junio de 1914, Silva presentó sus hallazgos al general Felipe Ángeles y al general Francisco Villa en el cuartel general, una hacienda requisada. La reacción inicial fue de escepticismo y alarma. «Coronel, ¿está usted sugiriendo que violemos las especificaciones de seguridad y nos arriesguemos a reventar nuestros propios cañones en la cara de nuestros hombres?», dijo un oficial de logística, un hombre de bigote cano y rostro preocupado. Silva respondió con una calma que no sentía. «Mi general, con su permiso. Estamos perdiendo a nuestros artilleros y a nuestra infantería a un ritmo insostenible. Los federales nos matan desde una distancia segura. Si podemos destruir sus nidos de ametralladoras a 1200 metros en lugar de tener que acercarnos a morir a 500, salvaremos más tripulaciones de las que arriesgaremos por un fallo del cañón. Se lo garantizo». El general Ángeles, con su mente de ingeniero, estudió los cálculos de Silva, asintiendo lentamente, fascinado por la audacia de la solución. Pero la decisión final era de Pancho Villa. El Centauro del Norte, un hombre pragmático que había perdido demasiados de sus muchachos, se levantó y puso una mano pesada en el hombro de Silva. «Si hay una manera de callar a esos pelones en los cerros, la usaremos. Me gustan los hombres con agallas, coronel. Autorizo una prueba de combate limitada. 10 de sus mejores piezas. Quiero un informe después del primer enfrentamiento». 2 días después, 10 cañones de 75 milímetros de la División del Norte fueron equipados con provisiones de la pólvora mágica de Silva. Cada pieza recibió aproximadamente 5 kilos de pólvora negra finamente pulverizada en botes de lata sellados. Las tripulaciones, escogidas por su valor y pericia, recibieron instrucciones específicas en voz baja, como si se tratara de un secreto de Estado. Antes de cargar un proyectil de alto explosivo, debían verter aproximadamente 100 gramos de pólvora negra en la recámara. Luego, cargar el proyectil normalmente y disparar. Y solo usar esta técnica contra objetivos de alta prioridad, nidos de ametralladoras, cañones enemigos o fortificaciones pesadas. Los artilleros estaban nerviosos. La idea de añadir pólvora a un cañón que ya escupía fuego y furia parecía un acto suicida. Pero también estaban cansados de ver morir a sus compañeros sin poder devolver el golpe. La prueba de fuego llegó al amanecer siguiente, en el sector que enfrentaba directamente la cumbre de la Bofa. Un nido de ametralladoras federal, bien protegido por un parapeto de piedra, estaba diezmando a un regimiento de infantería que intentaba avanzar. Normalmente, los cañones villistas habrían tenido que callar o arriesgarse a un duelo perdido. En cambio, el teniente al mando de la batería modificada, un joven llamado Ricardo Macías, ordenó a sus hombres preparar los disparos con la carga de Silva. El sargento artillero, Miguel Torres, un veterano de Torreón, vertió con cuidado los 100 gramos de pólvora negra, se persignó y cerró la recámara. Apuntó con cuidado al parapeto federal, a unos 1380 metros de distancia. «¡Fuego!», gritó Macías. El proyectil voló en una trayectoria visiblemente más plana y rápida de lo normal. El impacto fue un relámpago cegador seguido de una explosión ensordecedora. El parapeto de piedra y los hombres que lo defendían simplemente se desintegraron. Donde antes había una amenaza mortal, ahora solo quedaba un cráter humeante. Un silencio atónito recorrió la línea villista, seguido de un rugido de vítores de la infantería. Los federales en una posición cercana reaccionaron de inmediato, girando su propio cañón hacia la batería de Macías. Pero antes de que pudieran disparar, otra pieza villista, la del cabo Ricardo Holguín, ya había disparado su propio proyectil mágico. El obús impactó directamente en la cañonera de la pieza federal, a casi 1420 metros. El cañón enemigo volcó y la explosión de su propia munición silenció esa amenaza para siempre. 2 posiciones clave enemigas,
que habían costado docenas de vidas, destruidas en menos de un minuto. 0 bajas villistas. Distancia de combate, más de 1.300 metros. Macías reportó de inmediato por telégrafo de campo: mi coronel. El truco de la pólvora funciona. Los pelones no saben que los golpeó. Solicitamos más. Durante la siguiente semana, las 10 piezas modificadas de Silva participaron en 11 enfrentamientos directos contra las posiciones federales. Los resultados fueron abrumadores: 9 nidos de ametralladoras y piezas de artillería destruidos, 2 más dañados y abandonados. La División del Norte perdió solo una pieza, y no por un fallo del cañón, sino por un impacto directo de un mortero. Una proporción de victorias de 9-1 a favor de los cañones modificados. Para principios de julio, el general Villa estaba convencido. Ordenó que toda la artillería de la División del Norte, casi 200 cañones, fuera equipada con las provisiones de pólvora negra. Se distribuyeron instrucciones a todas las unidades. Fue entonces cuando surgió algo inesperado. No un telegrama de un comando de artillería, pues no existía tal cosa en la anarquía organizada de la Revolución, sino algo más sutil y revelador. Un oficial federal de alto rango, un capitán de artillería capturado durante un asalto, fue interrogado por el propio general Ángeles. El hombre estaba desconcertado y desmoralizado. No lo entendemos, dijo el capitán, con la voz rota. Hace 2 semanas, éramos invencibles. Podíamos bombardearlos desde 2000 metros y ustedes no podían tocarnos. De repente, de la noche a la mañana, sus cañoncitos de 75 nos estaban reventando las posiciones a distancias que no creíamos posibles. No sabíamos que había cambiado. Pensamos que habían recibido un nuevo tipo de munición alemana, o cañones más grandes. Nunca se nos ocurrió. El capitán no terminó la frase. La verdad era demasiado simple, demasiado ingeniosa y demasiado humillante. No eran armas nuevas. Era la audacia de un hombre y 100 gramos de pólvora de la que se usaba para las bombas de mano. El impacto psicológico fue tan devastador como el físico. Las tripulaciones federales, que habían operado con la arrogancia de la invencibilidad, de repente sintieron el miedo. Su ventaja había desaparecido. El coronel Silva, ascendido a general de brigada después de la victoria en Zacatecas, nunca buscó el crédito. Para él, su contribución no fue un acto de genio, sino de necesidad desesperada. La lección más importante no era técnica, sino cultural. Silva había ignorado las advertencias de los manuales porque entendió que los reglamentos estaban escritos para un mundo que ya no existía. En la guerra a muerte, el mayor riesgo no era violar una especificación técnica, era morir sin poder luchar. Los federales, con su rígida estructura militar porfirista, nunca habrían permitido tal innovación desde las bases. Sus manuales eran la ley. El ejército de Villa, en contraste, era un torbellino de iniciativa e improvisación. Esa diferencia cultural fue tan importante como cualquier ventaja tecnológica. Un truco simple: 100 gramos de pólvora negra en una recámara, una violación técnica de las especificaciones de seguridad. Y como resultado, docenas de posiciones federales destruidas, el camino abierto para la infantería de la División del Norte, y cientos, quizás miles, de vidas revolucionarias salvadas. La toma de Zacatecas, la batalla que rompió el espinazo del ejército de Huerta, se ganó no solo con la sangre y el coraje de sus soldados, sino con la chispa de ingenio de un artillero que se atrevió